Vamos a hablar un chino de Trujillo hoy. ¿Y por qué yo creo que los dominicanos están locos? Y los hispanos en general tenemos este problemita de cagarnos los héroes de nosotros. Jackson has a complicated legacy. On the one hand, he was a populist hero and a venerated war general. On the other hand, he was a slaving genocidal maniac who drove the economy into the ground like a meteor shard. Today, we're talking about Old Hickory, President Andrew Jackson. Andrew Jackson. Vamos a hablar un poco. Es de Trujillo como hablar, pero es un punto que quiero demostrar. Miren este tigre aquí. Old Hickory. Old Hickory dicen este tigre. Andrew Jackson. Uno de los presidentes más queridos en este país. Before we get started, make sure you subscribe to Weird History and let us know about which American historical kidding. Instead, 1 year into his Andrew Jackson went on to protect the people who generously saved his arm beneath the presidential mantle, providing them with civil rights under the law and ushering in an age of peace, harmony, and culture. Just kidding. Instead, 1 year into his presidency, Jackson authored one of the most twisted moments in American history. He signed the 1830 Indian Removal Act, which Andrew Jackson, cuando lo cogieron de presidente, cuando lo eleccionaron de presidente, él pasó, ese tigre acabó con los indios, acabó con los indígenas. Si ustedes creen que Trujillo mató a haitiano, Trujillo es un niño en pañales comparado a Andrew Jackson. Él firmó un treaty, que no sé cómo se dice esa vaina en español, viene siendo una regla, un compromiso en papel, para que los indios se lo movieran forzadamente de la tierra de ellos hasta donde los americanos lo querían mover, forzado. Y estamos hablando de los Estados Unidos, que hace frío, ¿tú me entiendes? Y aquí en esos tiempos eso era primitivo, eso no como ahora, estamos hablando de los años, el comienzo de los 1800 por ahí. which made it okay, legally, for the government to snatch native territories and herd residents westward into a new Indian colonization zone, which is government speak for internment camp. The ICZ was distinct from the U.S., so its people enjoyed no protection under the law. That zone is now called Oklahoma, home of Garth Brooks. Now under this Él movió a los indios para Oklahoma, forzado todo esto. act, the U.S. Army supposedly couldn't force indigenous peoples to hand their lands over, but the U.S. Army has never been good at not stealing from Native Americans, much like Andrew Jackson. The first tribe to follow the trail, some double-marched in literal chains as if armed escort wasn't enough, were the Choctaw, one of the Los indios Choctaw lo hicieron marchar obligado en cadena, toda esa milla, encadenado y también con guardia atrás de ellos, ¿me entiendes? one of the 5 civilized tribes who adopted European customs to make their twitchy American neighbors less uncomfortable and still lost their homes. The Supreme Court actually found that the state had no authority to pull this nonsense, but Jackson didn't let that bother him. The forced march, made without food or supplies, claimed Hizo marchar a esa gente sin comida y sin nada. Y contra el gobierno. O sea que el tipo, encima de ser un psicópata, un racista, un asesino, porque uno puede ser toda esa vaina bajo la ley, era un criminal, porque ni la ley seguía de este país. 4,000 lives. All told, over 70,000 Native Americans would be uprooted from their homes and driven westward to diminish, dwindle, and die. 70,000 nada más murieron de esa gente, caminando de un lugar a otro. ¿Cuánto fue que mató Trujillo de nuevo? ¿Cuánto fue? Porque ahí mató 70 nada más. Jackson was a man of many monikers. Political opponents called him King Mob for his ability to rile the electorate into a frothing ball of violence, and his election campaign was based largely in his being an experienced Indian fighter, a career that earned him the name Sharp Knife among the Cherokee he routinely slaughtered. Yeah, it wasn't a positive nickname. After bitter fighting during the Creek War, Jackson oversaw Los indios, los Cherokee, le pusieron a ese tigre cuchillo amolado de tanta gente, de tanto de que él mataba. Estamos hablando de un salvaje, un campesino.
saw the Creek tribe's terms of surrender. The terms were brutal. The Creek people had to surrender about 23 million acres of their land, which encompassed more than half of present-day Alabama and part of Georgia, to the federal government. And then a la nación India Creek, a los Creek, él le quitó la mitad de la, eso es un estado, le quitó la mitad, como la mitad de ese estado, como la mitad de esta parte aquí se la quitó y la mitad de este. Poniendo un ejemplo del tamaño de la tierra que le quitó a esa gente. And then we had the Seminole War, the left sock of America's dirty laundry. Before Jackson got involved, Florida belonged to Spain and was home to a coalition of former slaves and Seminole Indians, an alliance that freaked Southerners out so much that they routinely sent armed posses of kidnappers over the border. Under secret orders, Jackson sent the U.S. Army into the Sunshine State, aiming to take it by right of conquest and crush the Indians and former slaves there. He ordered his men to raise crops, abduct women and children, and deploy attack dogs. After the war, he proudly wrote to his en Florida, él mandó que lo mataran a toditos, oye, y a robarle a los niños, porque él robaba a los niños también, y violaban a los niños, lo mataban, lo enterraban vivo, y nada más no era con los indios, porque él también tuvo riña con americanos, él mató muchos americanos. O sea, estamos hablando de un tipo que es un psicópata completamente. Y de ahí en este país estatua, aquí lo admiran, él es un héroe. Porque él es un héroe americano, porque él le dio mucho territorio a este país, pero mucho territorio. Yo no me quiero meter mucho en la historia de Andrew Jackson, pero ¿qué pasa? Que el hispano, el dominicano es dominicano, porque estamos hablando de Trujillo, el dominicano es muy demasiado mal agradecido, porque Trujillo no hizo ni un chin de lo que hizo ese señor, de lo que hizo Andrew Jackson. Pero ni un chin. Y nosotros tenemos a ese señor como si él fuera el diablo. Mira, él no es ningún ángel. Él hizo cosas muy malas. Pero el dominicano se enfoca nada más en lo malo que él hizo y lo malo que él hizo. Y nosotros hemos pedido una oportunidad grandísima de no enseñar lo bueno de la disciplina, la organización, la visión. Cosas que uno puede querer duplicar como héroe, que uno lo puede poner. ¿Entiendo lo que le digo? Entonces, eso es una estupidez muy grande que hace el dominicano. Sin embargo, aquí tenemos de héroe a la hermana Mirabal, que murieron por la patria, pero ¿qué puede uno aprender de la hermana Mirabal? En serio, esa mujer no se ocupara con Trujillo, porque que no era el mismo calibre de persona. Ella lo mataron porque Trujillo la mató a ella primero, porque si la hermana Mirabal habían quedado viva, ella había matado a gente porque eran armas que ella tenían de Fidel Castro, y las armas de bala que tiran no es rosa, ¿oyeron? Así que la historia no es para niños, esto es para adultos. Y Trujillo es un héroe de la patria. Trujillo es el papá de la patria nueva. Trujillo hay que respetarlo. Ojalá que un día el pueblo dominicano se despierte y le dé el respeto a Trujillo que aquí le dan a este psicópata aquí, a Andrew Jackson. Me quité.